29 de octubre de 2024 del Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículos 18 al 21. Decía Jesús: ¿A qué es semejante el reino de Dios, o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Jesús nos instruye, nos enseña. Él dedicaba mucho tiempo a esta tarea. Nos quiere explicar, en la medida en que nosotros podemos comprender, de qué se trata esta misteriosa realidad del reino de Dios o reino del Padre, reino de los cielos. Es como, dice el Señor, entonces nos empieza a hacer comparaciones con cosas que nosotros conocemos, porque es la única manera que nosotros podamos comprender algo. Entonces, con distintas descripciones y manifestaciones, el Señor nos va hablando de esta realidad que es el reino de Dios, que es el destino nuestro, que ya empezamos a participar en esta vida a través de la fe, de los sacramentos y de todos los medios que la Iglesia pone a nuestro alcance. Nos dice el Señor que el reino de Dios, entre otras cosas, es semejante a un grano de mostaza. ¿Qué tenía de particular el grano de mostaza? Que era muy pequeño, muy pequeño. Muy pequeño, pero cuando este grano era sembrado e iba creciendo, llegaba a hacerse un árbol, un árbol, de manera que los pájaros del cielo venían a anidar en sus ramas. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de los cielos parece pequeño, parece insignificante, parece algo que no tiene importancia, parece algo que no cuenta. La humildad, la fe, las realidades invisibles, el ser bueno, parece cosas que en este mundo no cuentan. Sin embargo, después, con el tiempo, uno ve que es grande, que es algo muy grande, es algo que tiene orígenes pequeños, pero que termina siendo algo grande. Esa es una de las ideas que el Señor nos quiere manifestar acerca del reino de Dios, que es lo más grande que hay, porque es nuestra comunión con Dios, nuestro encuentro con Dios. No nos olvidemos que Jesús vino expresamente a anunciar el reinado de Dios. Que el reinado de Dios no es un lugar, el reinado de Dios es una relación nuestra con Dios, es un aceptar a Dios, un empezar a vivir en comunión con Dios, ya desde esta vida y luego para siempre en la gloria del reino, en esa gloria a la cual tendemos. Por lo tanto, es una vida, es un amor, una confianza, es un estar viviendo, es amor, es participar en el misterio de la Santísima Trinidad. Es algo maravilloso, maravilloso, grandioso, pero en la sencillez, en la pequeñez. Luego Jesús nos hace otra comparación para comprender algo de esa realidad que es el reino de Dios. Dice que es semejante a la levadura que una mujer tomó y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Y por ahí en otra traducción dice que desaparece en esa masa. ¿Qué quiere representar esto? Entre paréntesis, Jesús vería muchas veces como la Santísima Virgen amasaba y le ponía levadura a la masa, y esa idea le pareció buena para explicar sobre el reino de Dios. ¿Qué hace la levadura? Que la levadura desaparece y hace que la masa crezca, que fermente, y que sirva para realizar el pan o lo que uno quiera realizar con esa masa. De manera que el reino de Dios, que también parece que no existe, que no está, no se ve, parece que desaparece, y sin embargo es necesario para que toda esa cantidad, porque es una cantidad proporcionalmente mucho más grande, toda esa harina que ese poquito de levadura hace fermentar, el Evangelio tiene una fuerza
que hace levantar, por decir así, al hombre, levantarlo de lo humano, de lo natural, al reino de Dios, a lo sobrenatural, a la comunión con el Señor. Esto también nos hace pensar en lo que decía el Señor de lo poco y lo mucho. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, el que es infiel en lo poco será infiel en lo mucho. Aquí vemos realidades que aparentemente son insignificantes y que por ahí son despreciadas en el mundo, no son apreciadas, el mundo aprecia otras cosas, pero estas realidades, estas enseñanzas que nos da el Señor, luego vemos que se tornan grandes, que son grandes, pero que de momento no se nota tanto. Por eso es necesario el acto de fe. Pidámosle al Señor la gracia de saber aceptar estas verdades con humildad para que se desarrollen y nos lleven al reino de Dios, a la comunión con la Santísima Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo